Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 16 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Mensaje político, por Alejandro Lero de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal www.cdmx.info. Salud y educación, el otro fracaso. Por más que quieran acomodar y presentar indicadores y estadísticas en su beneficio, el gobierno de la Ciudad de México no puede ocultar la deuda histórica que va a cargar la administración que encabezó Claudia Sheinbaum de diciembre de 2018 a junio de 2023, pues dejó a más de 900,000 personas sin servicio de salud. Y en materia de educación, 42,000 personas tuvieron que dejar sus estudios por alguna situación que pudo evitarse con una mejor gestión social. Fracasos en atención a la salud y educación, dos temas fundamentales que verdaderamente cierran la brecha de desigualdad entre los mexicanos, que brindan justicia social. ¿Acaso los mayores compromisos que asumió la llamada 4T con los más de 2,260,000 votos que le dieron el triunfo a Sheinbaum en 2018? Pero también con los otros casi 2,5 millones que no sufragaron por ella. Las estadísticas que evidencian malos resultados en estos dos importantes temas no provienen de políticos de la oposición como para que las puedan descalificar. Es el informe 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Evalúa, en la CDMX. Esos informes tienen como materia prima la Escuela Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del INEGI. Son cifras con un gran rigor y alta precisión, como lo ha demostrado el organismo durante su historia, pues no se trata de unas cuantas encuestas como esas telefónicas o de pasaditas que hacen las empresas para preguntar si calificas o descalificas a un gobernante o quién es tu favorito en la lucha por un cargo público. En total, más de 100,000 entrevistas realizadas por todo el país que se hacen en domicilio cara a cara y no en 5 minutos. De ser necesario, regresan a los hogares durante una semana consecutiva para que no haya duda y las respuestas sean de alta precisión. Si es necesario, mostrando documentos, dando explicaciones. Tampoco se puede descalificar este resultado con el pretexto de que hubo una confusión por parte del ciudadano en esta pregunta. La respuesta de los ciudadanos a la encuesta es certera y evidenció la grave crisis. En el 2018, cerca de 20 millones de mexicanos no tenían acceso a sistemas de salud. En el 2022 la cifra alcanzó 50.4 millones de personas, es decir, un incremento de casi 150%. Más de 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud. Nos resalta el dato el economista y experto en estadística social, David Mendoza. Para el caso de la Ciudad de México, en 2018, era 1,800,000 personas que carecían del servicio de salud. Y esto brincó a 2,700,000 personas para 2022, lo que significó 900,000 personas más, un incremento del 45%. El otro tema, el de la educación, también se fracasó. A nivel nacional, en el 2018 eran 23.5 millones de personas con algún rezago educativo y se incrementó a 25 millones este año. Es decir, el 20% de la población está dejando de estudiar, no por falta de interés, sino por alguna razón de su entorno, que pudo ser solventada por políticas públicas bien aplicadas por parte del gobierno. Cierto, en la Ciudad de México no fue tan grave, pero sí preocupante, porque
de 860,000 personas en 2018 brincó a 902,000 personas. Es decir, 42,000 personas más dejaron la escuela por circunstancias especiales que pudieron ser intervenidas, resalta David Mendoza. Candidatos, ante este doble fracaso, urge un verdadero replanteamiento federal y local, muy concreto. Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. El factor Rubalcaba en el PAN. Un tema que quita el sueño al diputado Jorge Romero, líder de los panistas que negocian la candidatura del Frente Amplio por la Ciudad de México, es el activismo del priista Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, que está aferrado a ser candidato a jefe de gobierno. Apenas el lunes pasado se destapó para el mismo cargo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con lo que el Frente suma ya 2 de las 9 alcaldías que ganó en 2021, donde sus titulares van por la candidatura. El problema es que el PAN sigue pensando que lleva mano en la designación para la capital y tiene en mente que el candidato aliancista sea el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Otra que se ha manifestado: el que haya más de un aspirante por la Ciudad de México obliga al PAN, al PRI y al PRD a buscar un proceso de elección interna que deje satisfechos a todos, para que al final vayan juntos en contra de quien designe Morena. La cosa es que Rubalcaba quiere elecciones primarias en la ciudad, para que los ciudadanos elijan con su voto a quien los representará en 2024, sistema que pone muy nerviosos a los panistas. Y es que si algo saben hacer el PRI y el PRD, es movilizar a su gente en las urnas, sin contar que Morena y otros partidos pueden meter su cuchara para favorecer a uno de los candidatos y enturbiar la decisión aliancista. Todo el mundo tiene claro que Romero quiere a Taboada en la candidatura, pero que necesita que todos los demás le levanten la mano para darle credibilidad al proceso y que no queden muchos heridos en el camino. Pero ¿qué pasaría si los panistas se aferran a no hacer elecciones y tratan de imponer a su candidato? Pues de entrada es sabido que Rubalcaba tiene ofertas de Claudia Sheinbaum para dar el brinco a Morena, donde si bien no le pueden ofrecer la candidatura a la jefatura de gobierno, sí le pueden dar una senaduría, algunas diputaciones y en una de esas conserva su alcaldía. Lo mismo le podría ofrecer el Frente, solamente que si Sheinbaum es candidata presidencial y en una de esas gana, el panorama para el alcalde de Coajimalpa se ampliaría, pues podría aspirar al gabinete. Quizá nadie se haya preguntado qué pasaría, por ejemplo, si Adrián hiciera campaña al Senado por Morena en la ciudad y Omar García Harfuch fuera el candidato de la 4T a la jefatura de gobierno. No habría ninguna duda de que los morenistas conservarían la Ciudad de México, pues ambos personajes son reconocidos. Si solos tienen buen arrastre, juntos serían dinamita. En Morena solo están esperando un rompimiento entre Rubalcaba y el PAN para ficharlo, lo cual tiene más que preocupado a Romero, aunque también debería preocuparle al PRI y al PRD. La división en la una y los desencuentros internos entre los grupos de poder en el PAN y en el PRD pueden acabar por abrir la puerta para que interfieran los morenistas. Centavitos. Y hablando del frente, pero en el ámbito nacional, el comité organizador anunció ayer que Enrique de la Madrid queda fuera de la contienda de los presidenciables por la alianza opositora, con lo que solo se mantienen Santiago Krill, Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez en la pelea. Tras ser dado de baja, de la Madrid agradeció al frente la oportunidad de participar y deseó suerte a los finalistas.
¿Qué diferencia con el periodista Miguel Ángel Mancera, que tras ser eliminado la semana pasada acudió ante el Tribunal Electoral para denunciar mano negra en la decisión? Hasta parece que el caballo de Troya en la Alianza Nacional se llamaba Miguel. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. No puede ser más arrastrado porque no hay más suelo. La discordia se hizo presente cuando el Pleno de la Comisión Permanente discutió la licencia de Santiago Krill para separarse de sus funciones de diputado. La ronda de oradores fue aprovechada por legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia para hacer lo que el presidente López Obrador llama politiquería. El primero que abrió fuego en contra de Krill fue un diputado de Morena que en cada sesión de la permanente se pone de tapete del jefe del Ejecutivo para hacerse notar. Se llama Manuel Alejandro Robles. Le gusta tutear a quien le habla de usted. Para ponerlo en palabras del diputado del PAN, Jorge Triana, Manuel Robles es gente que no puede ser más arrastrada porque no hay más suelo. Quiere llamar la atención del presidente, quien no tiene la más remota idea de quién sea él. ¿Qué fue lo que el diputado morenista dijo que tanto indignó a Triana? Robles dijo que Krill hizo de la Cámara de Diputados una trinchera conservadora. Lo acusó de tratar de frenar las grandes obras del Estado mexicano. Le reprochó también haber defendido al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, al que calificó de feminicida y de usar su cargo para promoverse como aspirante a la candidatura presidencial. La diputada del PRI, Carolina Vijano, salió en defensa de Santiago. Ningún legislador del PRD, el aliado molesto del Frente Amplio, se manifestó a favor o en contra del panista. Silenciosa protesta por lo de Silvano y Mancera. Es pregunta. Los ánimos se calentaron y salieron los trapitos al sol, reales o imaginarios. La senadora del PAN, Kenia López, subió a la tribuna. Cargó con todo contra esa basura que es Morena. Ya encarrerada, acusó a la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, expresidenta de la mesa directiva, de haberse robado 2 votos para poner a Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquel aciago mes de noviembre de 2019. Pruébelo, reviró molesta la morenista. En la misma sesión, la mesa directiva de la Comisión Permanente suscribió un acuerdo leído por el presidente Alejandro Armenta para que la diputada del PAN, Marta Romero, supiera a Krill en la vicepresidencia de la mesa directiva. El diputado Robles otra vez fue el que dio color de que el acuerdo no sería cumplido. Dijo en tribuna: no le vamos a permitir a Krill el quitaponen de la mesa directiva. No va a tener la vicepresidencia. Argumentó que Romo llamó a Gerardo Fernández Noroña parásito vividor. La diputada del PAN no fue electa como vicepresidenta por un voto. 18 legisladores de Juntos Haremos Historia impidieron que ocupara el lugar de Krill en la permanente. 17 votaron a favor. Los morenistas Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera se abstuvieron. Kenia López volvió a reaccionar, ahora por el mayoriteo. Si ustedes no quieren que Marta Romo esté en la mesa directiva, no se preocupen. La segunda opción es Lili Telles. La tercera, la de La Voz. No hubo respuesta. La escena parecía de cuento. Legisladores morenistas coreando Goya junto con el rector saliente de la UNAM, Enrique Graue, uno de los villanos favoritos de la mañanera. El rector llegó al salón de sesiones del Senado, donde se reúne la permanente para recibir un reconocimiento por su muy destacada labor al frente de la máxima casa de estudios. La prueba mayor: en los 8 años que pasó en la rectoría, la UNAM ganó
67 lugares en la escala de las mejores universidades del mundo. Cuando entró ocupaba el lugar 160 y la deja en el lugar 94. Graue aprovechó su discurso en el Congreso de la Unión para lanzar una advertencia. Un país con una pobre educación tiene un futuro incierto y si no se invierte lo suficiente en la ciencia, tecnología e innovación, está sujeto a los avances de otras naciones para subsistir en el mundo contemporáneo. ¿Están oyendo?, diría Paquita la del barrio. El Frente Amplio por México dio machetazo a caballo de espadas. Pidió al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, perseguido por la 4T, que coordine la mesa de expertos de la alianza en materia de seguridad. Gracias a García Cabeza de Vaca, la incidencia delictiva en Tamaulipas estuvo a la baja y fue uno de los estados con mayores avances en materia de seguridad, dice el comunicado conjunto del Frente, avalado por las dirigencias del PAN, PRI y PRD. Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda por la candidatura del citado Frente Amplio por México. Su salida deriva de los resultados de los diversos estudios de opinión aplicados por el comité organizador. Quedan en lista Xóchitl Gálvez, Ciudadana, Santiago Krill, del PAN, y Beatriz Paredes, del PRI. Los tres irán a los 5 foros programados antes de una consulta programada y nuevas encuestas. El nombre del candidato opositor lo sabremos el 3 de septiembre próximo. Historias de reportero, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Reunión en Palacio por el efecto Xóchitl. Hace apenas unos días en Palacio Nacional, el presidente convocó a su círculo político íntimo con un objetivo: analizar los resultados de una encuesta que había mandado hacer con una muestra extraordinariamente robusta. Los números que analizaron, me dicen fuentes de acceso directo, no dejaron cómodo ni tranquilo al presidente. Salió preocupado y pidió reunirse con sus corcholatas para afinar la estrategia de cara al 2024. La encuesta midió el impulso inicial del efecto Xóchitl, la irrupción de la senadora panista Xóchitl Gálvez en la contienda. Si bien la encuesta que mandó a hacer López Obrador le ratificó que Morena sigue teniendo una cómoda ventaja para ganar la elección presidencial del 2024, también le quedó claro que esa ventaja se ha estrechado y que está cada vez más lejos el ideal de ganar mayoría calificada en el Congreso. Vamos, eso ya se ve imposible. Se habló del caso Veracruz. Está perdido para Morena. También de Puebla, perdido para Morena. Se habló de Jalisco, perdido para Morena. Son los padrones 3, 4 y 5 y en importancia en el país. Esto compromete la posición para la elección nacional. Se habló de la Ciudad de México, donde los números expuestos en la mesa de López Obrador favorecen a Morena. Se habló de la posibilidad de repetir en la capital del país el método de las corcholatas presidenciales. Se habló de Clara Brugada, que tiene, por mucho, las simpatías dentro de Morena. No se habló de Omar García Harfuch, porque todos saben que ese nombre está vetado para el presidente. Otro factor de preocupación en la contienda interna morenista, la figura de Marcelo Ebrard, ha logrado incomodar, no tanto como para ganar la candidatura que tiene en la bolsa Claudia Sheinbaum, pero sí para desgastar cada vez más a la considerada favorita del presidente. Me dicen las mismas fuentes que por eso mismo el presidente dejó la impresión de que su ideal sería terminar la contienda interna de manera anticipada. Terminarla ya. Es parte de lo que quiere platicar con sus corcholatas en la reunión que pidió que le agendaran. Cuando lo comentaron que Ebrard podría negarse a modificar el calendario
y le recordaron los requisitos que ha pedido para la encuesta que definirá la candidatura, AMLO ironizó sobre si ahora Marcelo era el que definía las reglas. Tras evaluar los tres factores centrales, nivel de conocimiento, opiniones negativas sobre el personaje, competitividad en careos contra posibles rivales, quedó claro que Adán Augusto López había perdido su posición. Creció en conocimiento, pero también se dispararon sus negativos por los escándalos en los que se ha visto envuelto en las últimas semanas. Dicen los que estuvieron que está claro que el hermano Adán no está en el ánimo del presidente y que todo va para Claudia aunque esté decepcionado. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Junio ya no será un día de campo. Hasta antes de que Andrés Manuel López Obrador lanzara a Xóchitl Gálvez como la más formidable candidata de la oposición a la presidencia de la República, yo decía que las elecciones del año que vienen eran un trámite para él y su proyecto ante la falta de un verdadero liderazgo competitivo. Pero a partir de que la proyectó más allá de la oposición y ella misma calcularan el escenario, se modificó. No digo que ya perdió las elecciones de junio, pero ya no serán un día de campo ante el auge de la hidalguense que ha fortalecido al frente opositor y todo por la campaña del régimen en su contra, que resultó a su favor. En estas condiciones me remonto a las intermedias del 2021 en las que López Obrador no solo perdió su santuario, la Ciudad de México, 9 de 16 alcaldías, sino la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Lo de mayoría impactó en su proyecto. En porcentajes, su alianza tuvo 44.3% de los votos contra 41.1% del frente opositor, que de haber ido con Movimiento Ciudadano, que tuvo 7.3%, habrían sumado 48.8% derrotándolo por 4.5 puntos. En votos, este fue el resultado: Morena más Verde más PT, 21.025.742 votos. PAN más PRI más PRD, 19.477.887. Una diferencia de 1.547.855 votos, que si agrega los 3.449.981 de Movimiento Ciudadano, suman 22.927.868 votos. Una ventaja ante el oficialismo de 1.902.126 votos. Esta relación habla de lo alcanzable que es Morena en el proceso del año que viene y del peso decisivo de Movimiento Ciudadano. Por eso, por las cifras y el factor Xóchitl, las elecciones del año que viene no serán un día de campo para López Obrador. Son alcanzables. Eso ya dependerá de él mismo, su candidato y del voto ciudadano. Retales. 1. Corte. Uno de los más sólidos precandidatos del frente opositor, Enrique de la Madrid, no pasó el corte y ayer quedó formalmente la tercia que buscará la candidatura presidencial en ese bloque: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Y si este bloque designó a Francisco Cabeza de Vaca como su coordinador de seguridad, de la Madrid se merece una posición de cabeza en el bloque. 2. Aviso. Apenas se dio a conocer el calendario moreno para seleccionar a las encuestadoras de cara a su candidato presidencial. Marcelo Ebrard dio a conocer que hoy a las 11 hará un anuncio importante sobre lo que viene: la definición de quién va a encabezar a Morena el año que entra. Veremos. Y 3. Dura. Luisa María Alcalde
se subió al tren del no me vengan con el cuento de que la ley es la ley y la ofensiva oficial contra el Poder Judicial, y en el Senado afirmó que la visión o prejuicio de una sola persona que no fue electa no puede imponerse a la de millones aquí representados. Y todo porque lo dice AMLO. Estado, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el Heraldo de México. Rebelión del Grupo Jalisco en MC. Se le acaban las cartas a Dante Delgado como líder de Movimiento Ciudadano. El Grupo Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, y los aspirantes a gubernaturas y alcaldías como partido dominante en esa entidad, le dan la espalda al veracruzano. Declinará la carta mediática Luis Donaldo Colosio a la candidatura presidencial para quitarle votos a la Alianza Va por México en su lucha electoral contra el oficialismo de Morena. La chamba es la chamba, y sin la alianza con la oposición, las bases no tendrían oportunidades políticas y electorales. ¿Cambiará su postura Dante? Encarece la apuesta, ya que no ganaría la presidencia. Nuevo León. La panista Cecilia Robledo Suárez fue impuesta con el dúo dinámico PRI-PAN como nueva diputada y rindió protesta. Ahora el titular de gobierno, Javier Navarro, pide al Tribunal Estatal Electoral que revierta el nombramiento y quieren acusar a Cecilia por usurpación de funciones. De esta manera la oposición mantiene la mayoría calificada y deja sin margen de maniobra al gobernador Samuel García de MC. El pleito debe ser definido por el Tribunal Electoral del Estado y pinta como pólvora mojada. San Luis Potosí. Sin que el alcalde Enrique Galindo tenga la menor idea de cómo resolver el problema del agua en la capital, la escasez se recrudece al dejar de recibir suministro de las presas El Realito y San José. Cree que con reabrir pozos soluciona el gran desabasto. Incompetencia galopante. El gobernador Ricardo Gallardo seguramente saldrá al quite. Guanajuato. Tras ser detenido el asesino confeso de Milagros Montserrat, Miguel N., el alcalde de la capital, Alejandro Navarro, quiso cubrirse de gloria al decir que aquí, en su alcaldía, la policía sí funciona. La realidad es otra. Acorralado en una gasolinería, el despiadado asesino habló a la policía para entregarse, según me informaron. Ante la falta de logros administrativos, Alejandro se cuelga medallas falsas. Puebla. ¿Por qué hay quienes sin nivel competitivo buscan una candidatura? La respuesta es simple: asegurar un puesto al futuro en base a su capital político. Esto hace en la entidad el extitular de Salud José Antonio Martínez, que no lo sigue ni su secretaria. Supervivencia, al final de cuentas. Al igual que Rodrigo Abdalá, superdelegado en la entidad, a buscar chamba, que el sexenio se acaba. San Luis Potosí. Salvador González, titular de Finanzas Estatal, condonará por otros 3 años al ISERP, a la BMW que lidera Diego Camargo, y esto a cambio de ampliar la inversión en el complejo Villa de Reyes, una fábrica de baterías de litio de alta gama, y ampliar su producción de vehículos eléctricos. No cobrarán impuestos por el trabajo de 2.800 trabajadores. Naucalpan. Impresionan los protocolos de seguridad en el ayuntamiento que preside Angélica Moya del PAN. Presencia policial en todos los rincones del municipio y el trabajo conjunto con los colonos, mediante una red 380, chats vecinales enlazados con la C4, actúan bajo estricto mecanismo, dirigidos por el comisionado Pablo Rosas Olmos,
donde comunidades y autoridades se involucran en la seguridad. Así debe ser. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 16 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente ombligo de semana. Cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y verifique toda la información. Manténgase bien informado y escuche Radionet CCO Noticias. Asimismo, a que escuche la audiosíntesis en diversas plataformas como Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacity y Deezer, entre otras. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa es una creación de Adrián Ojeda Román y es una producción de cconoticias.info.